Bienvenidos a este segundo problema de la cuarta tutoría del curso estática. Dice, la losa de construcción está sometida a 4 cargas de columna paralelas. Determine la fuerza resultante equivalente y especifique la ubicación XY, o sea, su par ordenado XY, sobre la losa. Considere que F1 son 8 kN y F2 es 9 kN. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar estas 4 fuerzas por una sola fuerza y ubicarla en la posición correcta para que me dé el mismo efecto que me dan las 4 fuerzas originales. Entonces vamos a saber primero la fuerza y luego la ubicación. Y esta fuerza sería simplemente una fuerza resultante. Hacemos suma de fuerzas. Y vemos que todas van en la dirección de Z, entonces de hecho de Z negativo. Entonces vamos a hacer la suma de fuerzas en el eje Z, que es simplemente sumarlas, restarlas con signo. Entonces sería menos 8, menos 6, menos 12, menos 9, que son todas las fuerzas que están sobre la losa. Y entonces tenemos una fuerza resultante de 35 kN en la dirección de menos K. Y ahora pasamos a averiguar las posiciones. Empezando, vamos a averiguar la posición en X, o la coordenada en X donde debe ubicarse esta fuerza. Entonces, sabemos que el momento de esta fuerza resultante tiene que ser igual al momento que producen las 4 fuerzas individuales originales. Entonces sabemos que para hacer momentos con respecto al eje X utilizamos distancias en el eje Y, y para calcular momentos con respecto al eje Y usamos distancias en el eje X. Por eso, para averiguar la posición en X utilizamos la suma de momentos en Y, o con respecto al eje Y. Entonces, partiendo de ese principio de que el momento que produzca mi fuerza resultante con respecto al eje Y debe ser igual a la suma de momentos de cada una de las 4 fuerzas originales con respecto al eje Y también. Entonces, la resultante es 35. Entonces, sabemos que momento es fuerza por distancia. Entonces, el momento que produce mi resultante con respecto al eje Y es 35 por una distancia X que no conocemos, que de hecho es la que nos interesa. Entonces esto es igual a los momentos que produce cada una de las fuerzas originales, que es 12 por su distancia en X, que es la distancia en X que hay entre la fuerza y el eje Y, que por ejemplo la fuerza de 12 es de 6 metros, como se ve ahí en la cota de la figura. Y siguiendo la regla de la mano derecha, entonces más 8 por 22 más 6 por 26. Y eso es una simple ecuación lineal, y acá podemos despejar X y obtenemos un X de 11,5. Y ahora, para averiguar la posición en Y, utilizamos los momentos en X, por la razón que ya expliqué. Porque al calcular momentos con respecto al eje X, utilizamos distancias que van en el eje Y, porque es que tanto se aleja esta fuerza del eje X. Entonces hacemos la suma de momentos con respecto al eje X, que quedaría 12 por 8 menos 6 por 20 menos 9 por 20. Todos van negativos porque seguimos la regla de la mano derecha, siguiendo la línea positiva que nos da la figura. Y esto va a ser igual a el momento causado por la resultante, que de igual manera va a ser negativo. Entonces va a ser menos 35 por la distancia en Y que queremos conocer. Y despejamos esta ecuación y nos da un Y de 11,3 metros. Entonces, la respuesta sería que el sistema equivalente se va a conformar por una fuerza con un valor de 35 kN en dirección de menos K, que va a estar ubicada en la losa en la posición de 11,5 en X y de 11,3 en Y, que sería el par ordenado 11,5, 11,3. Muchas gracias.